Hasta el teorema de Schwarz. O sea, que las derivadas cruzadas en las funciones continuas, lo que le llaman derivadas mixtas, son iguales. Muy bien, perfecto. Ahora, siguiendo con el tema de derivación, si ustedes tienen recuerdos del primer curso, lo que tenemos que ver es la derivación de funciones compuestas. ¿Sí? Es decir, que vamos a estudiar la regla de la cadena, pero para funciones de más de una variable. ¿Cómo se comporta la regla de la cadena en funciones de más de una variable? ¿Cómo sería acá el caso? Y supónganse que yo tengo una función z que puede ser, no sé, x cuadrado más y cuadrado. Pero, a su vez, x e y son funciones de otra variable. Una variable t. Y digamos que x es igual a e a la t por coseno de t, e y es igual a seno de t. ¿Sí? Tengo esa situación. Tengo una función z, que es una función de x y, pero a su vez, x es una función, llamémosle g, de t, e y es una función, llamémosle h, de t. ¿Qué es lo que me propongo? Lo que me propongo es encontrar la derivada de z respecto a t directamente. ¿Sí? Yo puedo encontrar la derivada de z respecto a x, puedo encontrar la derivada de z respecto a y, son las derivadas parciales. Pero yo quiero encontrar la derivada de z respecto de t directamente. Tengo dos caminos. Un camino, ¿cuál sería? El inmediato. Es decir, en mi expresión de z reemplazo a x por su expresión en t, reemplazo a y por su expresión en t, y ya me queda z expresada en función de t, y ya la puedo derivar. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero esto no siempre es posible. El otro camino entonces es la regla de la cadena. ¿Qué me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena me dice que la derivada de z respecto de t va a ser igual. Acuérdense que z es una función de dos variables y x e y es una función de una variable. Así que en z voy a tener derivadas parciales y acá voy a tener derivadas ordinarias, de las que ya conocí en el primer semestre. Entonces, la derivada de z respecto de t es la parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la parcial de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Esa es la regla de la cadena. ¿Puede aplicarlo en un ejemplo, profe? No, porque eso sería fácil. Y yo quiero hacérselas difícil. No, claro que sí, Sofi. Escúchenme. ¿Vieron, notaron la diferencia de las nomenclaturas? Porque esta es una derivada parcial. Porque z es una función de dos variables. Y esta es una derivada ordinaria, porque tanto x como y es una función de una variable. ¿Sí?
Gracias, Elena. Entonces, en este ejemplo, Sofía, si yo quiero encontrar la derivada de z en función de t, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar la derivada de z en función de x. La derivada de z en función de x, ¿cuánto vale? X cuadrado más Y cuadrado. No, eso es z. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de x? 2 más Y cuadrado. Respecto de X. No, no entiendo. ¿Cuánto vale respecto de x? 2x. 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 No, sí, bueno. Esa es la derivada de z respecto de x. Ahora voy a derivar x respecto de t. X respecto de t. ¿Cuánto me va a dar esa derivada? E a la t por menos coseno de t. Por menos seno, perdón. Ajá, qué linda, ¿cómo deriva el producto? Ah, perdón. Qué tonta. E a la t por coseno de t más e a la t por menos seno de t. Eso es la derivada de x respecto de t. Más la derivada de z respecto de y. ¿Cuánto vale? 2y. 2y. Por la derivada de y respecto de t. Coseno de t. Coseno de t. Esa es la derivada de z respecto de t. ¿Está terminado el ejercicio? No, ¿Se puede ordenar algebraicamente? Sí, pero además de ordenarlo algebraicamente hay algo más que hay que hacer antes. No hay que reemplazar x e y. Correcto. Porque si no, estoy dando una derivada en función de x, y y t. Y yo quiero la derivada solo en función de t. Tengo que hacer desaparecer las x y las y's. Así que ahora voy a reemplazar la x por su función de t. Esto ya está en t. Y la y en función de t. Y ahora sí, lo único que me queda es ver si puedo hacer algún tipo de ordenamiento o reducción algebraica. Pero ahora, por ahora, lo que me interesa es que entiendan el método y que vean cómo llegué ahí. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta que es la regla de la cadena que nosotros vimos? Es una ampliación de la regla de la cadena a más variables. Profe, yo tengo una duda. Lo que vale Z, lo que vale X y lo que vale Y, ¿siempre va a ser lo mismo o usted nos va a dar lo que valen? Son distintas funciones. Pero, ok, ya entendí. Puede ser cualquiera. ¿Se entienden los pasos? Ustedes me pueden decir, pero yo no puedo calcular las derivadas por separado y después las junto. Sí, no hay problema, pero puedo hacerlo todo junto. Fíjense que yo voy paso por paso, haciendo las derivadas. Hay una forma mnemotécnica sencilla de acordarse de esta fórmula. Y es que si yo hago un pequeño diagrama y digo z es una función de x y de y.
y a su vez x es una función de t, e y es una función de t. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada de z en función de t, tengo que hacer la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de t. Y ahí saco la fórmula, si relaciono cómo son las funciones. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Gracias. ¿No Ahora, tiene eso como un jueguito de palabras para acordárselo? ¿O es con el diagrama? pero no es difícil darse cuenta, porque vos, la derivada de z respecto de t es la de z respecto de x y respecto de y. Pero a ustedes, como la de x no es una función, perdón, es una función, tenés que derivar la x respecto de t. ¿Sí? Que fíjense, esta primer parte es lo que ustedes vieron el semestre pasado. Así hacíamos la regla de la cadena. Hacíamos la derivada de g respecto de f por la derivada de f respecto de x. Cuando teníamos una g de f de x. Era la regla de la cadena lo que están haciendo. ¿O no? Cuando yo tenía una g de f de x, ¿cómo hacía la derivada de esto? Decía, esto es g' en f de x por f' de x. ¿Sí? O sea que esto ¿qué es? La derivada de g respecto de f por la derivada de f respecto de x. Nada más que lo notábamos de otra manera, pero es exactamente el mismo concepto. Y ahora le agrego la de la otra variable. Bien, pero esto se puede complicar. ¿Por qué hacerlo simple si lo podemos complicar? No, ¿a qué me refiero? Estamos en el espacio. X e y pueden ser funciones de una variable, pero también pueden ser funciones de dos variables. ¿Cómo es eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Bueno, lo vas a entender con un ejemplo. Z es una función de dos variables. X también es de dos variables. E Y también es de dos variables. Entonces, ya ahora la situación que tengo cambió acá. Voy a tener una una X, que va a ser una G de ST, y voy a tener una Y, que va a ser una función H de ST. Antes teníamos que eran solo funciones de una variable. Ahora estas pueden ser funciones de dos variables. Y la regla de la cadena es exactamente la misma. ¿Qué me va a cambiar ahora? Que ya no voy a tener derivadas ordinarias, porque todas las funciones implicadas son de dos variables. Voy a tener derivadas parciales. Entonces, ahora yo tengo una z que depende de x y de y, pero a su vez tengo una x que depende de s y de t, y una y que depende de s y de t. Eso es lo que tengo.
Entonces yo voy a tener la derivada de z respecto de t, la puedo calcular directamente, pero también voy a tener la derivada de z respecto de s. Y noten que ahora son parciales, porque las funciones últimas son funciones de dos variables s y t. Puedo derivar z respecto de s, pero también la puedo derivar respecto de t. ¿Y a qué va a ser igual acá? A ver, si siguen el diagrama, díganme ustedes, la derivada de z respecto de t, ¿a qué va a ser igual? La derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de t. Muy bien. Más La derivada de z respecto de y más la derivada de y respecto de t. por la derivada de y respecto de t. Perfecto. Muy bien. Y acá lo único que tengo que cambiar es que, en vez de t, por s. Entonces voy a tener la derivada de z respecto de x por la derivada de x, pero ahora respecto de s. Más la derivada de z respecto de y por la derivada de y respecto de s. ¿Qué es lo bueno de la regla de la cadena? Aparte de que me permite derivar directamente funciones de funciones compuestas, ¿sí? Me permite escalar. Es decir, si en vez de tener una función de dos variables, tuviera una función de tres variables, ¿qué hago? Y por ejemplo, si tenemos una w que es función de x y z, sería w respecto de t es igual a la derivada de w respecto de x por la derivada de x respecto de t más la derivada de w respecto de y por la derivada de y respecto de t más la derivada de w respecto de z por la derivada de z respecto de t. Perfecto. O sea, lo único que le agrego es un término más con la derivación de la otra variable. Y así puedo ir derivando funciones de n variables. ¿Ven qué fantástico que es esto? Sí, profe, es fantástico, pero me imagino un montón de escenarios de usted con los trabajos prácticos, nos va a matar con esto. Bueno, a ver si es tan fantástico. Ahora, con esas funciones, calcúlenme las derivadas. Ustedes. Ahí tienen el ejercicio, háganme las derivadas.